La cámara recorre lentement la sala del trono illuminada por antorcha, donde el eco d'un choc métallico rompe el silencio. La espada 6 de las manos de la reina Eleanor, y su corona, se desliza hasta chocar contra el suelo pont. Eleanor dijo, no entiendenlo que han hecho, mientras la sangre se extendía bajo su cuerpo point. El air frío acaricia las cortinas rasgadas, y la oscuridad se cierra, sobre su figura. La traición resuna en cada sombra, como un écho imposible de détener. El narrador observa cómo la vida se escapa de la reina, señalando el inicio de una maldición destinada a consumir a su linaje. Nadie responde a sus últimas palabras, puis todo guardant secreto si temor. El peso de su sacrificio impregna la estancia, un recordatorio de que el poder nunca fut un regalo, sino una condena. Point. El silencio que sigue sepulcral, tan espeso como la culpa de quien la han levado a su final. El pueblo murmura en la escala, susurró que viajan como viento helado. El narrador explica cómo las sombras de la traición alcanzan cada rincón del reino. Point. Un anciano dijo, la reina ha caído, y con ella nuestra esperanza. Las hogueras se encienden en las plazas, pero no traen calor, solo más miedo. El pueblo observa con ojos cansados, temiendo lo que vendrá pronto. La muerte de Eleanor no solo es una tragedia, es un presagio. El reino se fragmenta mientras los nobles conspiran y los soldados dudan. El narrador revela que incluso los más leales comienzan a cuestionar sus juramentos. Las casas tiemblan bajo el peso de los rumores, y la traición se sent inévitable. En las salas interiores, el joven heredero contempla la corona rota de su madre. Su voz tiembla al decir, ¿cómo puedo gobernar un reino que sangra por traición? El narrador muestra sus dudas profundas, puis todo lo que creía cierto se tambalea. Los tapiz del palacio ondean bajo corrientes heladas, como si hasta las paredes compartieran su desesperación. Nadie responde a su pregunta, y su soledad lo envolve. Sus pasos resuenan en el mármol, cada eco cargado de incertidumbre. Point. El peso del legado de Eleanor amenaza con aplastarlo antes de comenzar a príncipe. En la penumbra del palacio, el espectro del rey difunto aparece, envuelto en un resplandor azulado. El narrador describe cómo su mirada severa pesa sobre el heredero. El fantasma dijo, el trono no perdona, y yo mío. El joven retrocede, aterrorizado, pero también fascinado. La aparición no es un consuelo, sino una advertencia. El eco de las palabras se graba en el aire como un cuchillo invisible. El heredero siente que no solo hereda un reino, sino una maldición. Point. En la sombra del sur, Lady Morgana observa desde un balcón alto, sus ojos brillando con ambición. El narrador explica cómo el atege intriga invisible, cada hilo un veneno destinado al trono. Point. Morgana dijo, el reino será mío, qu'est lo que qu'est. Su sonrisa es tan fría como el acero. Point. A lo lejos, las hogueras del pueblo arden, y ella contempla complacer el caos naciente. Su poder no está en las armas, sino en el secreto. En ese instante, el destino del reino cambia para siempre. El narrador retrocede en el tiempo, mostrando la juventud de Eleanor, marcada por la sangre y el sacrificio. En un bosque húmedo, ella entrena con una espada demasiado grande para sus manos, sus ojos llenos de fuego. Eleanor dijo, no seré prisionera del destino. Point. El air frío retumba con cada golpe metálico. Su padre la observa con severidad, recordándole que la maldición de la traición es más fuerte que cualquier acero. Punta. El eco de sus palabras se convierte en una advertencia eterna. Point.
La niña que sueña compo de pronto entendera que todo triunfo le va imprecio. La cámara se detiene en su mirada decidida, revelando que su trono futuro ya estaba manchado por sombras invisibles. El mentor, un antiguo general de la corte, guía al joven heredero en los pasillos del palacio en ruina. El narrador expliqua que sus palabras sont la única brújula en tiempo de caos. El mentor dijo tu madre luchó contra fuerzas más oscuras que ejércitosito. El eco resuna en los tecos, donde las antorchas iluminan columnas agrietadas. El heredero escucha con respeto, pero sus dudas arden bajo la piel. Su destino no está claro, y cada consejo parece más advertencia que esperanza, punto punto. El silencio entre los pesa como plomo. En una sala oculta del palacio, un consejero susurra a espaldas del heredero. El narrador explica cómo la traición se infiltra como veneno silencioso. El consejero dijo, el reino merece un líder más fuerte. Sus ojos se desvían hacia la sombra, como si escondiera un pacto invisible. Todo suena dulce, pero su ambición es más cortante qu'un cuchillo. El heredero ignora la conspiration que crece justo a su lado. El air se carga de desconfianza, como un trueno que aún no sei. El heredero descubre pergaminos antiguos escondidos tras un muro del palacio. El narrador explica que los secretos escritos en ellos revelan la verdadera historia de la sombra real. Con manos temblorosas, el heredero dijo, mi linaje es una mentira. El polvo cae en espiral entre los símbolos antiguos, brillant majo, la luz tenue. Cada palabra escrita es una herida abierta. La traición ya no es un rumor, es una verdad grabada en la historia del reino. El eco de esas revelaciones lo persigue. En la escala del reino, el pueblo enciende antorcha con furia. El narrador muestra cómo el descontento se convierte en grito colectivo. Un amor dijo basta de reyes que no condenan. Los sombras golpean a los niños lloran, y las sombras de los muros tiemblan con el clamor. El miedo se transforma en rabia, y la rabia en rebelión. Desde lo alto de una torre, Lady Morgana observa, sabiendo que el caos la favorece. El eco de las voces anuncia que el reino está a punto de arder. En la penumbra de una sala secreta, Lady Morgana afila su plan con frialdad calculada. El narrador explica cómo su ambición crece en silencio, alimentada por la caída de Eleanor Pinto. Morgana dijo, el trono será mío, sin importar quién sangre. Las velas parpadean, proyectando sombras como serpientes en la pared. Sus manos adornadas con joyas oscuras repasan un mapa del reino, cada marca un movimiento en su juego de ajedrez, mortal. La traición no es un accidente. Es una obra maestra tejida con paciencia. El eco de su risa suave llena el cuarto vacío. En el consejo real, un cercano confident del heredero susurra palabras envenenadas. El narrador describe cómo la traición se disfraza de amistad. El traidor dijo, debe desconfiar de todo, incluso de quien te juró lealtad. El heredero escucha, sin saber que esa voz es el mismo filo que lo traicionará. La sala está llena de nobles tensos, sus ojos midiendo cada gesto. La traición germina como una semilla invisible bajo el suelo del palacio. Un guerrero fiel jura proteger al heredero en su ida peligro. El narrador muestra cómo la lealtad brilla como un faro en medio de la sombra. El guerrero dijo, mi espada es tuya hasta la última gota de mi sangre. El heredero asiente, conmovido por esa devoción. En un mundo de traición, esa promesa
es un respiro breve, on que fragile. El eco de sus pasos junto, resuna como un tambor de guerra en los pasillos vacíos. El heredero, solo en sus aposentos, es acosado por visión del pasado. El narrador describe como el fantasma del rey difunto regresa más implacable que honte. El espectro dijo, cada décision que tome sera tu condena. El air se vulvelado, y los tapis tiemblan, como si respiraran. El heredero cae de rodillas, preso del miedo, y la culpa point. La frontera entre lo real y lo maldito se disuelve en un susurro espectral périn. En el gran salón del consejo, instala una confrontación política ponta. Los nobles gritan, accusación cruzant el air como flecha invisible. El narrador explica cómo la tensión amenaza con desgarrar el reino. Un noble dijo, el linaje real está maldito. El heredero golpea la mesa. Su voz firma que su corazón tiemble. El eco de exacto resuna como un trueno. Pointo. En esas paredes se decide el destino de un reino que ya sangra por dentro. El heredero descubre la verdad sobre la muerte del antiguo rey, su abuelo. El narrador revela cómo los registros muestran que no cayó en batalla, sino envenenado por manos cercanas. El heredero dijo, mi madre nunca me contó esto, su palabra tiembla, mezclada con rabia. El eco de esa revelación rompe el silencio de la sala. La traición ya no es rumor, es herencia. La sombra del pasado se cierne sobre él, recordando que cada corona pesa con mentira y sangre. El fuego de las antorchas ilumina su rostro endurecido. En un pasillo sombrío, el traidor susurra a un noble influyente, planeando la caída del heredero. El narrador explica cómo la conspiración crece con cada secreto compartido. El traidor dijo, el pueblo aceptará un nuevo señor si creemos el momento adecuado. Sus ojos brillan con ambición, y la sombra de los muros parecen escuchar. La traición ahora es un tejido que envuelve el palacio entero. El pueblo se alza con más fuerza, cansado de mentiras y hambre. El narrador muestra cómo los gritos retumban en las plazas, más fuerte que cualquier espada. Un amor gritó, basta de sangre real maldita. El air se llena de humo y furia, mientras los soldados dudan entre vencer o unirse al pueblo. El heredero observa desde lo alto, sintiendo que su poder se desmorona con cada llama que ilumina la noche. Lady Morgana aprovecha el caos para manipular a los nobles reunidos en un salón privado. El narrador describe como sus palabras, como veneno, disfrazado de verdad buente. Morgana dijo, el linaje de Eleanor siempre estuvo maldito. Yo puedo salvar el reino. Los hombres la escuchan con miedo y deseo, atrapados en su red. Cada gesto suyo es un cálculo frío. El futuro del trono ya está en sus manos invisibles. El mentor se enfrenta al heredero en una sala vacía, sus palabras cargadas de advertencia. El narrador señala cómo la lealtad se convierte en carga. El mentor dijo, tu madre eligió el silencio, y ahora tú heredas la consecuencia. El heredero, con los puños apretados, responde con un silencio más fuerte que cualquier palabra. La tensión vibra en el aire como una cuerda a punto de romperse. Ambos saben que el destino del reino pende de un hilo invisible. El heredero descubre un secreto devastador en un manuscrito oculto. No es hijo de sangre de Eleanor. El narrador explica cómo la verdad rompe los cimientos de su identidad. El heredero dijo, todo lo que soy es una mentira. Sus manos tiemblan mientras sostiene las páginas que lo condenan. El eco de sus palabras se mezcla con el silencio de los muros. El peso de esa revelación
lo arrastra a un abismo invisible, donde la traición no viene de enemigos, sino de la propia sangre. El mentor se encontra con el heredero, y la tensión es insoportable. El narrador revela cómo la lealtad choca con la verdad. El heredero preguntó, ¿lo sabías desde el principio? El mentor baja la mirada, incapaz de mentir. Su silencio es más cruel que una espada. La traición ahora es confirmada no solo por documentos, sino por años de engaño guardado en el corazón de quien decía protegerlo. El fantasma del rey aparece de nuevo, esta vez sin piedad. El narrador muestra como su voz retumba como sentencia point. El espectro dijo no eres sangre de reyes, y tu destino no te pertenece. El heredero cae de rodillas, abrumado por la culpa y el miedo. La visión es tan real que siente el hielo del más allá en su piel pointue. Su linaje falso se convierte en cadenas, y el espectro lo recuerda con crueldad. Lady Morgana revela su verdad en un salón lleno de aliados. El heredero es su hijo, y Eleanor lo robó para preservar su poder. Morgana dijo, el trono siempre fue mío, y la sangre lo confirma. El narrador explica cómo las máscaras caen en un instant. Los nobles se miran entre sí, dudando de su lealtad. El reino tiembla bajo el peso de esa confesión, y la traición alcanza su clímax. El caos se apodera del palacio tras la confesión de Morgana. El narrador muestra como los gritos llenan los pasillos, y la sangre parece inevitable. El heredero, con los ojos enrojecidos, dijo, no soy un peón. Tu juego. Monsieur, tu juego. Los nobles discutent entre gritos, algunos se inclinant ante Morgana, otros se apartant horrorizados. El reino se divide en un solo instant, y la maldición de Eleanor se cumple a través de su hijo. El narrador describe el palacio en ruina, convertido en escenario de la última batalla. El heredero avanza entre columnas derrumbadas, su respiración pesada. El narrador dice que la noche está cargada de presagios y ceniza. El heredero gritó, Morgana, muestra tu rostro. La voz retumba contra los muros vacíos. El silencio es tan espeso como la sangre que ya ha sido derramada. El viento gélido arrastra polvo y fuego apagado. Cada paso anuncia que el fin está cerca. Lady Morgana aparece en el salón destruido, rodeada de luz sombra. El narrador explica cómo su presencia domina el espacio, como si el palacio obedeciera a su ambición. Morgana dijo, el reino me pertenece por derecho. El heredero la mira con rabia, sus ojos ardiendo como brasas. La tensión es insoportable, y el air vibra como un arco tenso a punto de romperse. Las espadas se desenvenenan, y el choc metálico corta el silencio pompondo. El narrador describe cómo cada golpe más qu'un duelo es la lucha de una maldición contra un destino. El heredero gritó, no me robará lo que queda de mi madre. Morgana responde con una sonrisa cruel. El sonido del acero llena el aire, y las brasas vuelan con cada impacto. El trono observa, vacío, como joué, silencioso del combate. El narrador revela cómo la tragedia se repite. Morgana hunde su espada en el cuerpo del heredero. El tiempo parece detenerse. El heredero susurra. La sangre no define el honor. Sus palabras se apagan con su último aliento. La sangre tiñe las piedras,
y el eco de Leonor revive en esa muerte. El palacio entero se siente maldito, como si el cielo l'orara con él. Lady Morgana se alza victoriosa pero sola. El narrador explica cómo la reina autoproclamada no recibe aplausos, sino un silencio lleno de odio. Morgana dijo, el reino está en mis manos. Pero las sombras parecen susurrar en su contra. El pueblo, alzando antorcha, affura, no celebra. No, el eco de la maldición persiste. Ningún trono puede sostener sans traición. Su triunfo es un vacío que devora todo. El narrador describe cómo el reino se desangra en silencio, tras la caída del heredero pont. Las cal arden con humo, y lento. Un anciano gritó, la corona está maldita, y quien la porta lo está aún más. El caos no distingue entre nobles y campesinos. Las casas se derrumban, los templos son sacados, y las campanas rotas suenan como lamento del pasado. Los niños lloran, las madres claman, y los soldados desertan. El eco de Eleanor sigue vivo, recordando que la traición no murió con los traidores. El reino entero se convierte en ruina viviente, donde la esperanza es ceniza arrastrada por el viento. Point. Lady Morgana se sienta en el trono, su figura rígida, coronada por la sangre de los suyos. El narrador revela que su victoria no trae gloria, solo desconfianza, pinto. Morgana dijo, el reino me pertenece, aunque me odian. Sus aliados calan, con ojos cargados de miedo. Cada piedra del palacio parece rechazarla, y las sombras se alargan como acusaciones invisibles. Los fantasmas de Eleanor y el heredero parecen respirar en los muros peints. No hay cánticos ni celebración, solo un vacío que devora su corona. El narrador explica cómo la maldición corona no solo los corazones, sino la tierra misma. Los campos en verde se marchitan bajo un cielo gris, y los ríos se convierten en hilo de polvo. Una anciana murmuró, la tierra no da pan, porque no soporta la traición. El hombre golpea a las familias, y los mercados están vacíos. Los campesinos mueren en los caminos, y los animales desaparecen. El reino entero se transforma en un espejo del alma de Morgana. Seco, frío y sin vida. El silencio de los campos vacíos se convierte en el nuevo sonido del poder. El trono, antaño símbolo de esperanza, se convierte en maldición palpable. El narrador describe cómo los muros agrietados parecen llorar polvo y sombra. Un niño dijo, es asiento no trae reyes, trae fantasmas pero. Nadie se acerca, y la sala queda como santuario del miedo. La corona rota yace en el suelo frío, cubierta de polvo. Las ratas merodean como guardián de un poder muerto. El palacio ya no es un hogar, sino una tumba que respira. El eco de los pasos de Morgana resuena hueco, revelando que hasta la piedra, la rochas apen Pompey. En la distancia, surge un joven noble olvidado, descendiant de una familia perdida. El narrador explica que sus pasos firmes resuenan como un nuevo presagio. El joven dijo, el reino merece justicia, no cadena de traición. Su capa ondea al viento, y la luna ilumina su rostro decidido. El silencio nocturno se llena de tensión. Su mano se extiende hacia la corona rota, y el air parece contener la respiración del destino. Un susurro invisible recorre el salón. Nada fuit como debía ser. El legado de Eleanor y su maldición siguen vivos, atrapados en un círculo eterno.